buenas y bienvenidos a un programa más de La Plaza, este programa en el que queremos conocer a las personas, ese lado más humano, ese lado más personal, claro está, hasta donde nuestro invitado nos lo deje conocer. Y esta tarde traemos a un invitado muy especial porque él, aparte de haber trabajado muchos años en la hostelería, también fue presidente de la Asociación de Mayores, así que es una persona que ha estado en bastantes ámbitos diferentes de su vida y nos lo va a contar hablando fácilmente, una charla como cualquier otra. Así que Salvador, bienvenido a La Plaza, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien. Encantado de conocerte. Más encantados nosotros de tenerte aquí en el programa. Gracias. Pues nada, Salvador, como he dicho antes, vamos a empezar a hablar. Bueno, tú me has comentado antes que llevas mucho tiempo en Benalmádena, pero no eres de Benalmádena. No, en Benalmádena llevo 62 años. Bueno. Llegué, me echaron el lazo, como se suele decir, ¿no? Me quedé. ¿De dónde venías entonces? De Torremolinos. De Torremolinos. Del Calvario. Es que cuando digo Torremolinos, y digo no, pero concretamente el Calvario es una parte de Torremolinos, como es la Carihuela, como es el Bajondillo, Sí. como es todo esto. Entonces tú especificas del Calvario. Eso es, eso que no sé. Es que allí estamos los auténticos, allí estaban la gente verdaderamente del campo, la gente que cuando hacían un trato o cualquier cosa se daban la mano, eran mucho más seguros que si tienes a tres notarios ahí y firmas delante de ellos. Valía mucho más el apretón de manos. Exactamente, exactamente. ¿Y cómo fue esa infancia, Salvador? Esa infancia Bueno, donde... mi infancia no fue todo lo bien que uno, aunque los había peores, naturalmente. Yo tenía mi abuela, mi mamá Nica, que era la jefa del clan. Mi padre y un tío mío labraban la finca de mi abuela. Entonces después hacían un reparto, que la mitad era para ella y la otra mitad era para mi tío y mi tío Marco y mi padre. Entonces, cuando llegaba allí todo lo que se recolectaba en el campo, pues iba a un almacén, ¿no? Sí. Y allí se hacía ya el reparto, ¿no? Bueno, esto es lo de ustedes, esto de aquí, os lo queréis llevar o lo dejáis aquí y lo vais retirando poquito a poco. Y claro, mi padre y mi madre era, porque era mi abuela, la madre de mi madre, ¿no? La madre de tu madre, o sea, tu abuela materna. Exactamente. Vale. Y entonces, pues, se estaba allí, ella se iba llevando, vivíamos en la misma calle, en la acera de enfrente, 3 casas más arriba, ¿no? Entonces, cuando se iba gastando la parte que le correspondía a mi madre y mi padre, pues ella empezaba a repartir de lo que tenía, ¿no? Porque era la patriarca, ¿no? Claro. Y ella era la encargada de repartir si faltaba en alguna casa. Exactamente, ¿no? exactamente. Concretamente, esto yo no me gustaría decirlo porque ya mi padre falleció hoy, pero mi padre me enseñó de pequeño, y no éramos de los que peores vivían. Es que en aquella época lo único lo más importante era la alimentación, ¿no? Sí. Pues la ropa y eso, nada, eso era... Eso era secundario, lo más importante era comer. Eso era, por ejemplo, claro. yo soy el tercero de 5 y a mí me sigue después a mi hermana, que es la que vive, ya vivimos los dos solamente. Y entonces, pues el mayor, mi hermano Paco, que me acuerdo mucho porque yo era un renacuajo y me llevaba siempre sobre sus hombros, ¿no? Sí. Entonces, mi hermano Paco, como era el mayor, pues era el que estrenaba ropa nueva. Claro. Ya sé por dónde vas a tirar con lo de la ropa. Ya lo sabes, ¿no? Bueno. Pero cuéntamelo. Y entonces, pues claro, como yo decía, las mujeres en aquella época eran verdaderas sastres, ¿no? Cogían un trozo de tela y hacían lo que ella quisiera. Entonces iba pasando la ropa de uno al otro, ¿no? Así. Y entonces cuando llegaba a mí, pues aquello yo parecía un payaso, la verdad es que era así, ¿no? Ya llevaba un tiempo esa ropa. Sí, pero lo que pasa es que como los demás compañeros y tal, eran más o menos como les pasaba lo mismo, ¿no? Que claro. No había abundancia, lo principal era la alimentación. Ahí sí que era bueno, pues a partir de ahí
mi hermano el mayor y mi hermana eran los dos que estrenaban cosas. Y yo estrenaba el día del Corpus. Me compraba mi madre un traje, iba yo más... Pero esto, o sea, ¿tú anualmente esperabas ese día? Sí, era... Pero claro, a veces fallaba yo a mi madre, la pobrecita, que lo hacía con todo el cariño y el sacrificio, porque claro, eran tiempos malos, ¿no? Y entonces, pues, había veces que me ponía el traje por la mañana para ir a la procesión y cuando regresaba ya lo tenía roto. ¿Por qué? O me peleaba con otro niño. O, bueno, eras un niño simplemente, no estás pendiente de vamos a cuidar la ropa. Exactamente, sí. Otras veces no, otras veces me duraba casi el año entero, porque ya lo cuidaba un poco más y tal, pero en fin, eso era la forma de mi infancia. El colegio, sí, estuve en el colegio, que no todo el mundo estaba. ¿Y fuiste al colegio? En Torremolinos. En Torremolinos, sí. Después te conté una anécdota del colegio. Sí, cuéntame. Había don Manuel, era viudo, y tenía un niño, tendría 7 añillos, 8, Jorge se llamaba, y vivían ellos en la calle donde yo vivía también. ¿Era tu vecino? Era vecino un poquito más abajo, pero me decía don Manuel, en invierno, Salvador, no vayáis muy temprano al colegio, ir un poquito más tarde con el hijo, con Jorge, ¿no? Sí. Bueno, y nosotros pues nos íbamos más tarde, ¿no? Y cuando llegábamos, como estaba toda la clase llena, pues atrás del todo. Y el niño era el único que tenía botas de cuero, ¿eh? Fíjate, y el niño dándome pataditas en la espinilla, ¿sabes? O sea, no era común tener ni siquiera las botas de cuero en ese momento. No era común tener las botas. No, que va, mi padre me enseñó a hacer las alpargates con la suela de abajo, no era suela, era un gafera que se hacía de espalto seco. Vale. Y de eso se hacía la suela, y ya cuando él me decía, toma, me daba un par dice, que esas ya están, y yo sé hacerlo, o sea, y a mi hija, que es la que ha estado, sí. Ella también la enseñé yo, y ahora quiero que aprendan mis nietas. Que sea como un legado, ¿no? Una tradición, aprenderlas sí, a porque hacer. es una cosa que yo cuando lo veo y lo tengo en mis manos, pues me acuerdo de mi padre, ¿no? De mi claro. Madre. O sea que, Y te iba a decir antes algo, pero como hemos saltado esto, se ha ido. No te preocupes, ¿me ibas a contar alguna anécdota del colegio que me has dicho? Pues estamos en el colegio, nos sentamos atrás, porque no había, todo estaba ocupado, y el niño dándome pataditas con la bota de cuero, que además me dolía, ¿no? Pues yo también no era muy mayor, yo tendría entonces 9 años, no lo creo, 8 y medio, a los 9 no llegaba. Y yo le dije, Jorge, no me des más con las botas, que te voy a dar un guantazo, y Jorge ni caso, ¿sabes? Y yo de buena primera, le doy con la mano izquierda y el niño empezó a echar sangre, ¿no? Ay, Salvador. El padre se levanta y se quita la alpargata, que es lo que usaban antiguamente, que no eran zapatos ni nada de eso, alpargata. Y venía el hombre con la alpargata en busca mía como loco. Y yo digo, este me mata. Entonces cojo y me levanto, me saco de eso, me monto en la mesa, en el pupitre, y fui saltando de una mesa en otra hasta la clase que había a la izquierda, que esa daba a la calle. Y hice lo mismo, saltando de una mesa a la otra, para escaparme, claro, porque si no me iban a zurrar. Y por la cuerda. Te estoy imaginando saltando de pupitre en pupitre. Por la cuerda de la bandera que había en el balcón, porque era una primera planta arriba, ¿no? Por ahí me tiré a la calle. No me pasó nada ni nada, yo era un demonio. O sea, eso te iba a decir, un niño tranquilo no eras, ¿no? No. Definitivamente. Me gustaba ayudar a los demás cuando tenía algún amigacho que por lo que fuera, sabe que los niños somos muy... y se metían con él, el hombre tenía un defecto, ¿no? Y todo el mundo lo repudiaba y no quería que estuviera él. Y yo, sin embargo, lo tenía como, no sé, y esa cosa mía de querer proteger a las personas que lo necesitan, lo tengo ahora, una nieta es así, ella le pasa lo mismo que me pasaba a mí, ¿no? El sentimiento de querer ayudar todo el tiempo. Exactamente. ¿No? Bueno, está pues, muy bien.
Ya nos habíamos venido de allí del campo, yo tendría 8 y medio, 9 años, no eso, y porque yo iba al colegio y volvía otra vez, me andaba desde Torremolinos, que en la calle San Miguel, que es donde teníamos el colegio, me iba andando a la colina, que hoy parece que es lo mismo, que está al lado, pero eso era como ir de un pueblo a otro, ¿eh? Que te tirabas tu buen rato caminando, ¿no? Eso es. Dentro de lo mal que se ve, yo lo pasaba bien. O sea, a mí me Sí, decía mi madre, dice, joder, el único que se divertía aquí era tú, que saltaba en los árboles de una rama a otra, como los monos. Me decía, digo, sí, bueno, pero bueno. Bueno, eso es lo importante, porque al final has sabido llevar la situación familiar y tú como persona has logrado salir adelante con todo ello. Sí, bueno, yo feliz. estuve estudiando el segundo de bachiller, pero por necesidad en las casas tuve que dejar y dedicarme a trabajar, ¿no? Entonces yo empiezo a trabajar en el Hotel Carihuela Palace. ¿Qué edad tenías en ese momento? Yo tenía 15 años y para poder empezar a trabajar tenía que tener 16 años, si no, no me lo permitía. Y tenías 15, justo. Entonces mi padre hizo uso de sus amigos y el secretario del juzgado dijo, no te preocupes, yo arreglo esto. Y entonces dile a Salvador que venga mañana, que le doy. Fui al día siguiente por la mañana, don Antonio, ¿cómo se llamaba? Don Antonio, que aquí estoy. Ah, vale, toma, esto es lo tuyo. Ya tienes 16 años, ¿eh? ¿Has visto? ¿Y te han dado un documento Sí. en el que ponía que ya tenías un año más? Entonces ya fui a la empresa del Hotel Carihuela y ahí estuve, pues estuve en principio como 4 años. ¿Y qué empezaste a hacer cuando llegaste ahí? ¿Perdón? ¿Qué empezaste a trabajar? Bueno, ¿Cuál era tu actividad? No es muy bonito eso, pero bueno. En aquella época los fogones de las cocinas se encendían con carbón. Vale. Bien, pero había que entrar al cuarto donde estaba el carbón y tú salías de allí un negrito. Eras completamente un negrito, llena de carbón. Y porque yo quería haber sido cocinero, hubiera sido un buen cocinero. No, mejor que cocinero, yo hubiese sido un buen cirujano. ¿Cirujano? Sí, porque... O sea, de chef a cirujano. Sí, ¿Cómo sí, así? a mí me encanta, lo que pasa es que no me lo permitía no podía estudiar, porque por lo que te he dicho antes, Sí, que, la situación económica que no permitía. había que meter el hombro como... Y entonces, pues No, en el trabajo. Has empezado con lo del carbón, sí, ¿no? Entonces. sí, bueno, pues el dueño del hotel, mi padre era uno de los encargados porque tenía una empresa constructora y mi padre era uno de los encargados que tenía él, y él me conocía y tal, y le dice él a mi padre, Francisco, Salvador, que se prepare bien y que estudie como mínimo inglés, que yo quiero que él esté controlando el arroyo por donde va a pasar el agua, tiene que controlarlo él. Quería decir que el dinero que ingresara allí Claro, lo era controlaras. yo. Eso es. Y él decía, yo quiero que él controle el arroyo por donde va a pasar el agua, que el agua era el dinero, ¿no? Claro, claro. Y entonces pues ya fui en busca de él y don Ignacio, mira, aquí tiene usted, muy bien, estupendo, venga, vete allí que te tomen nota, te hagan todo en la oficina y tal. Y yo empiezo a trabajar y me pregunta él, ¿tú qué es lo que quieres hacer? Digo, yo quiero ser cocinero. Y entonces pues me dice, bueno, pues viene conmigo y me lleva a la cocina, donde el jefe de cocina, que era un gallego, Sí. al que nosotros le pusimos el sobrenombre de El Pimienta. El pimienta. Porque todos los platos, él decía, échale más pimienta, hombre, que esto no sabe a nada. Pues ya te digo, y... Era el jefe de cocina, ¿no? Y te dijo... Sí, no, el hombre encantado, ¿no? Pero yo salía del cuarto y había otro chaval conmigo que era mayor que yo, y salíamos los dos de allí, bueno, el carbón, ya te puedes imaginar, Claro. aquello, un cuarto casi como la mitad de y salíamos, de allí me tenía que ir a la ducha y tal. Entonces yo me fui en busca del dueño, don Ignacio López, y le digo, don Ignacio, mire usted que yo quería ser cocinero, pero claro,
es que a mí lo que me están haciendo es llenar los fogones, porque eran así, tenían que estar ya quemando para cuando llegaron los cocineros pudieran hacer su trabajo, ¿no? Dice, bueno, eso quiere decir que no te gusta, ¿no? Digo, no, eso no me gusta. Tú querías un cambio. Entonces me dice, bueno, pues dime a dónde quieres ir. Digo, yo quiero ir a los bares y restaurantes. Y dice, una de las dos cosas. No quiero abarcarlo todo, una de las dos cosas, los bares. Y entonces había un señor que era el que lo trajeron de Madrid, don Alfonso Martínez, que era el jefe de los bares del Hotel Wellington en Madrid. Okay. Eso es. Y entonces este hombre le hizo el compromiso para traerlo y poner en marcha en lo que era el Hotel Carihuela, ¿no? Y yo estaba allí, bueno, yo fregaba más vasos, aquello era... No había lavavajillas, había que lavar todo a mano. Todo a mano, como un estropajo de esparto y el jabón, porque había que hacer con jabón Claro. No lo que hay hoy, ¿no? Hacía eso y me tiraba allí, a veces la espalda me dolía, ¿no? Don Alfonso, mire usted que voy a dar una vueltecilla por el jardín. Dice, sí, anda, que te veo que estás harto de estar ahí dándole a la... Y le dijo a él, Alfonso, quiero que enseñes bien a este mono que hay aquí. Este mono era yo. Dice, porque cuando te vayas, él va a ocupar tu sitio. Así que aprenda... Que aprenda lo que más pueda. Exactamente. Y este hombre hablaba 5 o 6 idiomas. Y entonces me dice él, dice, bueno, Salvador, tienes que empezar por estudiar inglés, que es el idioma que va a imperar aquí Y digo yo, pero usted es que si estoy trabajando, eso ya es cosa tuya, tú te lo apañas como puedas y tal. Y entonces, mientras trabajabas, exactamente, fuiste a estudiar inglés. Exactamente. Y éramos 5 o 6, 7 como máximo, chavales más o menos de mi edad, que hablábamos inglés en Torremolinos. Yo mismo no sabía para lo que aquello iba a servir, me iba a servir. No tenías conciencia de lo importante que iba a ser el idioma, ¿no? Un tío mío que era maestro rural, maestro escuela, pero rural, ¿Sí? De los que iban por cortijo y daba a los niños y las personas mayores que quisiera también. Bueno, pues... ¿Y esta persona fue la que te enseñó el idioma o no, a dónde fuiste a aprender? Fui a una academia. Vale. Una academia. Y mi padre me dice, mira, ¿por qué me decía a mí rubio? Yo es que tenía el pelo, yo era pelirrojo. Era pelirrojo, pero yo creo que eso viene porque Pedro Fernández Montes, ¿sabes quién es, no? El que fue alcalde en Torremolinos muchos años. Su padre y mi madre eran primos hermanos. Entonces nosotros nos tratamos primos para arriba, primos para abajo. Y él, sus hermanos y él, todos eran pelirrojos. Mira, sacaste esos genes. Posiblemente, es lo que yo pensé. Pero yo ya cuando tenía 14 o 15 años fue desapareciendo el color ese rojo y ya era rubio. Y entonces mi padre me decía, mira, rubio, que... ¿cómo me decía él? Mi padre, la verdad que tenía pasión por mí, ¿no? Que yo sabía hacerle la pelota, bueno, como realmente suele decir. Y él, pues, me apreciaba mucho y además yo siempre estaba dispuesto para lo que él me enseñó, que había que ser buena persona, que si ibas en el tren o en el autobús y iba una persona mayor de pie, tú tenías que cederle el sitio, ¿no? O una mujer embarazada, en fin, alguien que no... Entonces, sí. Eso sí, que a su vez yo se lo he enseñado todo esto a mis nietas, mi hija y mis nietas. Claro, a tus hijas, tus nietas, ¿no? Sí. Yo tengo mi hija, ella ha tenido 2 niñas, que son mis nietas, sí. Que la mayor me ha dado ya 2 bisnietos. Tengo un bisnieto con 7 años y una bisnieta con 2 años y medio. Te has multiplicado, Salvador. Eso lo digo yo muchas veces a mi mujer, digo, ¿te das cuenta? Entre tú y yo, mira lo que hemos creado aquí. Y
así es como hay que hacer las cosas, ¿no? Ah, sí, claro, y bueno, pues eso era, o sea que... Bueno, y cuando empezaste a trabajar a los 15 años, ¿eso fue en Torremolinos? En la Carihuela. En la Carihuela. Y luego, ¿cómo fue la llegada a Benalmádena? ¿Mucho más tarde o...? Sí, yo llegué a Benalmádena porque mi hermano Paco, el mayor, tenía su novia en el pueblo, en Benalmádena. Sí. Y entonces yo algunas veces iba por allí y tal, porque mi madre me decía, tú tienes que tener cuidado de tu hermano Paco, que este se le va la cabeza muy rápido. Y yo decía, mamá, pero si él es el que me cuida a mí y tal. No, tú sabes lo que te digo. O sea, tu madre te veía más centrada a ti que a tu hermano mayor. Sí, no, es que cuando había cualquier cosa era yo, no era mi... Porque yo tenía mi hermano Paco mayor, Cristóbal el segundo, y yo era el tercero. Pues cuando había cualquier cosa que hubiese, era yo el que tenía que resolverlo, ¿no? Y ¿El menor de todos? No era, porque yo tenía mi hermana que me seguía a mí, vale. Y después mi hermano el más pequeño que murió el año pasado en diciembre, el 23 de diciembre. Uf. Y pues que murió en un año distinto, pero el mismo día que murió mi madre. Mi madre murió el 23 de diciembre, de años más anteriores, sí, claro, ¿no? Y después ha muerto mi... ¿El mismo día? El mismo día, Vaya casualidad. Así. O sea, eran 5 hermanos entonces. Éramos 5 hermanos, y nos llevábamos, pues fíjate, de maravilla y todo muy bien. Y entonces yo ya empiezo a trabajar en esto, ¿no? Sí. Y cuando este hombre me dice, bueno, ¿tú qué quieres hacer? Yo quiero trabajar en los bares, y quiero aprender a hacer coctelería, quiero ser un señor como esto, porque yo lo veía el trato que tenía hacia el cliente. Sí. No era yo tenía otra formación, que no llegaba ahí, y entonces... ¿Tú querías aprender? Yo quería aprender, naturalmente. Entonces, pues nada, me lleva donde este hombre, el barman que era, sí, don Alfonso Martínez, que era un hombre ya mayor, me dice, ¿tú estás dispuesto a aprender, no? Porque a mí no me gusta trabajar en barde. Digo, no, señor, don Alfonso, yo lo que usted eso lo voy a respetar y agradecer, como si, vamos, es lo que yo quiero precisamente. Entonces me dice, pues nada, yo hacía unos turnos y yo llegué a permitirme de llamarle la atención a él, que era el jefe, y además era una autoridad, que no era una autoridad en ese tema, ¿no? ¿Y por qué le has llamado la atención? Pues porque yo tenía que tenerle la mesa en plan aquello era todo de acero inoxidable. Sí. Y yo a veces me miraba así y me veía, ¿no? Como un espejo. Y yo lo tenía muy limpito. Llegaba él después, sacaba las botellas del frío, tal, la ponía aquí y tal, y no le pasaba un trapito. Es que yo estoy aquí matado, trabajando, para tenerle esto limpio, y usted llega a poner eso. ¿Qué trabajo le cuesta a usted pasarle un trapito, hombre? Sí, ¿Y qué le ha dicho? Si ¿no? Y él decía, hombre, mira, eres el único en toda mi vida, mi profesión laboral del tiempo, que me ha llamado la atención. Dice, pero, digo, no, don Alfonso, pero que eso es un poco de, a ver si me entiende usted, que no es... Y él dice, sí, te entiendo perfectamente. Bueno, entonces esa persona empezó, ¿no?, a enseñarte un proceso, sí, de aprendizaje en ese momento. Entonces él me dijo que lo primero que tienes que hacer es, yo sé que ustedes, los chavales ya de vuestra edad, os gusta ir a tomar una cerveza para arriba y para abajo. Si tú realmente quieres llegar a conocer esta profesión y tener este trabajo, tienes que aprender inglés y francés. A mí el francés se me daba muy mal, el inglés se daba mejor. Y bueno, y lo conseguí. Y mi padre me decía, dice, yo, ya sabes, este dinero que me gasto en tus clases, me lo quito de otras cosas, así que no me vayas a fallar. Digo, no, papá. Entonces yo en mi casa, por la noche, yo me ponía a estudiar allí en el salón, en la mesa que había, y se acostaba, ¿no? Y mi madre de vez en cuando me decía, Salvador, ¿cuándo te va a acostar? Si yo no le respondía, quería decir que yo ya me había dormido sobre la mesa. Sobre el libro. Entonces ella se levantaba y me llevaba a la cama, ¿no? Eso no se me va a poder olvidar nunca. Eso sí que era empeño, ¿no? Porque al final trabajabas por el día, llegabas a tu casa a estudiar hasta quedarte dormido. Sí, ellos se acostaban,
también es cierto que se iban a la cama muy temprano. Antiguamente, primero que no había televisión, y entonces pues se iban temprano, lo más tardar a las 10. Y claro, yo quería aprovechar, pero llegaba un momento que el cansancio me hacía... Claro, normal. Y estando en el hotel, se inaugura el Hotel La Barracuda. Está muy cerca al puerto de Benalmádena, ¿no? Sí. Y allí nos fuimos 4 o 5 empleados del Carihuela, que era el mejor hotel que había, era de lujo total. Allí el primer hotel que se inauguró allí fue el Pez de Espada, que fue en el 58, y el Carihuela en el 59, y ya entré yo un año después. Era así, ¿no? Habían pocos bares en ese momento, ¿no? ¿Había? Pocos bares, pocos hoteles, ¿no? Muy poco. O sea, hoteles buenos, de lujo, estaba el Pez de Espada y el Carihuela. Y después ya aquí hacia Benalmádena estaba el Tritón, el Riviera, estaba abajo, casi lindando con el puerto de Benalmádena, La Barracuda. Y entonces nos fuimos, se fue a inaugurar ese hotel, y yo quería, porque yo no quería saber solo lo que sabía don Alfonso, yo ya lo había captado a él perfectamente, pero yo quería saber otras cosas, ¿no? Dentro de... Y total, que nos hacen una oferta para ir a trabajar allí, y nos fuimos, éramos 5, de lo cual el dueño del hotel, el que me apreciaba tanto, claro, dice, estas personas que se han ido, tomar notas para que no vuelvan a entrar aquí más a trabajar. Y yo dije para mí, bueno, ¿qué voy a hacer? Hay muchos sitios, y nosotros estábamos rifados, ¿eh? Claro. Estábamos rifados. Pero le ha sentado bastante mal, ¿no? ¿Eh? Le ha sentado bastante mal que fueran al otro sitio, ¿no? Exactamente. Y bueno, pues allí estuve, y de allí me voy a hacer servicio militar, aquí en el aeropuerto, en aviación. Mira, has hecho servicio. Este hombre tenía un Alfa Romeo blanco, que en Málaga me parece que había 2 o 3, no había más. Y yo era cabo de la policía militar. Era yo más orgulloso que y entonces pues estoy en el cuerpo de guardia, y al lado está la valla que se sube o se baja, depende, para que no pase nadie que no deba pasar, ¿no? Y estoy yo allí afuera y veo venir porque había casi más de medio kilómetro, sí, claro, desde la carretera arriba donde estaba la valla y el cuerpo guardia, pues, y digo yo, ¿aquel ese don Ignacio? No puede ser, ¿a qué va a venir él aquí? Y cuando lo veo llegar, veo que sí, que era él, ¿no? Le digo yo, de la valla, sube la valla que va. Pero es que tiene que rellenar, no te preocupes, yo lo relleno ahora. Don Ignacio, ¿qué hace usted por aquí? Y tal, el hombre conmigo muy cordial, muy eso. Dice, vengo a verte. Digo, ¿y qué pasa? ¿Ha pasado algo en la familia o algo? Porque los hijos de él y eso conmigo iban muy bien, éramos buenos. Y entonces dice, no, lo que quiero es preguntarte si tú te atreves a llevar los bares del hotel. Digo, mire usted, don Ignacio, yo aquí estamos hablando de una persona que ha fallecido, ¿eh? Don Ignacio ha fallecido, pero falleció hace tiempo, ¿no? Pero yo le digo a él, mire usted, yo estoy haciendo el servicio militar, y dice, eso no es problema. Yo quiero saber si tú te comprometes a hacer el trabajo y hacerlo como a mí me gusta. Digo, yo sí, ahora usted tiene el que tiene que... Y me dice, bueno, ¿dónde está el coronel de...? Yo al coronel no lo había visto nunca, y me dice, acompáñame al coronel. Llegamos allí a una torrecita donde estaba el hombre, y toca el timbre, baja el capitán ayudante, un hombre alto, él muy buena persona. Salvador, te voy a interrumpir un momentito, porque esa historia yo la quiero escuchar completamente. Así que vamos un poquito a publicidad, volvemos y terminamos de contar esa historia que tiene por contarnos don Salvador. Mucho más.
seguimos aquí en el programa La Plaza, este programa en el que estamos conociendo el lado más personal de Salvador Pérez. Nos ha ido relatando cómo ha sido su infancia, cómo ha empezado a trabajar en este mundo de la hostelería que no para, y él lo ha visto crecer. Nos va a contar ahora una historia, ¿no? Estaba prestando el servicio militar y uno de sus ex jefes ha ido a visitarle. ¿Por qué? Pues bueno, era por si yo, como he dicho anteriormente, me comprometía en llevar los bares del hotel. Pero él lo llamaba de otra forma. Él decía, yo quiero que tú controles por el arroyo donde pasa el agua. El agüero del dinero, claro. Don Ignacio, usted sabe que eso no tiene ni que decírmelo y tal. Yo estoy aquí dispuesto a lo que usted me diga y ya está. Yo con que usted se fíe en mí, eso para mí es más que tal, que el hombre. Y ya te digo. Y entonces han tenido que firmar algún papel para que pudiera salir, ¿no?, del servicio militar. Ah, bueno, él, vamos a ver, dice, acompáñame al coronel. Y llego allí y tal, y le digo, pero bueno, don Ignacio, ¿usted conoce al coronel? Dice, yo no, pero un amigo mío sí. Dice él, ¿no? Que era el gobernador civil que había en Málaga, que era don Antonio Utrera. Fue aquello a los homosexuales, los vagos, los que se dedicaban a robar y eso limpió Málaga de eso, ¿no? Fue demasiado duro él con estas personas, ¿no? Y entonces, pues, eso, claro, ya habían hablado ellos, ¿no? Y entonces, pues, hay un momento en que baja el ayudante del coronel y me dice, sube usted. Y dice, pero que no te va a pasar nada, que te veo que está blancuzco. Digo, es que yo nunca he estado frente al coronel, ¿verdad? Era este hombre, parecía que era un invisible, no hay quien lo viera, eso era. Vale. Y estabas nervioso. Estaba bastante. Y me dice, bueno, que, a ver, don Ignacio me cuenta que usted es uno de los mejores cocteleros que existe en Málaga. Digo, bueno, don Ignacio es que me ve con buenos ojos, yo decía así, ¿no? Yo tenía mucha confianza con él porque yo estaba con el hijo, con la hija, con todo, estábamos siempre. Y entonces digo, lo que pasa es que él me ve con buenos ojos, yo la verdad que también procuro esmerarme, yo no pierdo el tiempo, todo lo que ya los libros míos se han convertido, tengo para inglés y todo libro relacionado con la hostelería, ¿no? Y tal, muy bien. ¿Y cómo has llegado? Y a la hora de pedir destino, me dice el coronel, a la hora de pedir destino, ¿por qué no, siendo tú estás trabajando en un hotel de lujo y siendo especialista en hacer cócteles, y es verdad, era mi especialidad, ¿por qué no te has puesto en la ¿cómo se llama eso? El bar de los oficiales, ¿no? La cantina de ellos, ¿no? Sí. Y le digo, mi coronel, pero mire usted, yo es que de una forma u otra yo quería descansar un poco hombre, pero entonces yo quiero decir que yo, digo, es que aunque yo estuviera aquí, yo no podría hacer el trabajo que hago. Claro, no vas a servir cócteles en la cantina. Claro. De oficiales. Me dice, bueno, te entiendo. Entonces quiere decir que para probar uno de tus cócteles, uno o dos, los que depende si están más o menos buenos, tengo que ir al hotel. Digo, bueno, pero eso don Ignacio es quien tiene que invitarlo. Yo allí todo el mundo para mí es bienvenido. Pero si yo lo veo entrar usted por la puerta, de verdad que me va a dar mucha alegría. Así, de esta forma, se lo dije, ¿no? Pues yo era muy claro, para mí no había el miedo a que a veces metía la pata, claro, también, ¿no? Pero yo sabía pedir disculpas y que es lo mejor, cuando uno se equivoca, lo mejor que hace es pedir disculpas, ¿no? Sí. Y yo le decía, cuando usted quiera, yo estoy a su disposición. Y es más, si usted alguna vez tiene que hacer algún servicio porque quiera hacer una fiesta en la casa y tal, yo le hago gratuitamente, sin cobrarle nada. ¿Le has dicho le eso? Hago para que usted tenga su amistad y tal. Hombre, eso nunca me lo había dicho nadie, me dice él. Digo, bueno, pues aquí estoy, lo que usted necesite, o si no quiere llamar directamente al hotel, a don Ignacio, y don Ignacio me dice, yo vengo y hago lo que es así. Bueno, pues ya estaba yo
me dice, bueno, pues vete y le dice a tu capitán, que era el jefe de seguridad, don Joaquín Alfonso Iriarte, que todavía me acuerdo, una maravilla. Tienes todos los nombres muy claros, Sí, todos. sí. Me acuerdo de todas las cosas de aquella época, a lo mejor lo que hice ayer no me acuerdo, eso también quiero que lo sepan. Yo le veo con muy buena memoria. Y entonces pues ya me dijo, dice, ya te llamará don Joaquín, y que era el capitán de seguridad de la base, y ya él te dirá lo que tienes que hacer y tal. Pero tú ya considérate de que hoy es la última guardia que haces. ¿Y cuánto llevabas? ¿Cuánto tiempo llevabas en el servicio militar? 7, 8 meses. O sea, bueno, quedaba todavía unos meses. Yo tenía que hacer 18 meses. Pues te has librado de muchos meses. Bueno, pues ya estoy en el hotel. En el hotel, como he dicho antes, mi hermano tenía su novia que se casó. Ella vive, pero él desgraciadamente no. Él iba a ver a su novia, y yo alguna vez me decía, anda, vente conmigo. Él tenía una moto esta grande y tal, y me encantaba subirme con él en la moto. Y entonces, no era una feria, era una fiesta de estas que hacen en los pueblos, y estaban bailando, las muchachas estaban bailando los coros y danzas, que son unos coros, no es ni la sevillana ni malagueña, son coros y danzas, y muy bonito, ¿no? Vale. Y yo me fui en ella, y ya pues procuré hacer amigos allí, allí quiero decir en Benalmádena. En Benalmádena, sí. Y tal y cual, y ya una vez que más eso, pues ya me iba sincerando con los nuevos amigos que hice en el pueblo, y ya quiera que no, pues decía uno más o menos, ¿no? Porque ellos también se abrían, ¿no? No, pues yo voy... Claro, van cogiendo confianza. Pues yo voy detrás de Pepita, y tú, y yo. Y yo no me atrevía, porque yo no era de aquí, yo venía de abajo, de Torremolinos. De Torremolinos, ¿eh? Y total que ya salíamos por las tardes a pasear juntos, y 2 o 3 parejas, que de las parejas que salíamos, solo queda uno y tiene Alzheimer. Los demás, los otros murieron, y uno de ellos muy mal, que pobre lo pasó. Bueno. Y entonces, pues... Sí, que estaban en Benalmádena, ¿no? Conociendo, has ido con tu hermano, ibas conociendo personas. Exactamente. Bueno, pues ya nos conocimos bien, nos hicimos novios. O sea, conociste a tu novia en Benalmádena. Exactamente. Aunque hay algo, pero no lo voy a decir porque después ella me va a regañar. Entonces no lo digas. y entonces, pues... ¿La conociste ahí en Benalmádena? Sí, y nos casamos. Y entonces, don Ignacio ya cerró el hotel. Él cerró el hotel porque él tenía información directa. El fiscal general, con Franco, era el suegro de él. La hija, doña María Luisa, a mí me quería mucho, a mí me cogía así y me apretaba, y digo, que me está usted haciendo daño. Y era una mujer, y entonces él tenía una información, y cuando llega una huelga, ¿no? Sí. Y entonces nos reúne a los jefes de departamento, yo ya era jefe de los bares, y nos explica el tema, que él no estaba dispuesto a soportar una huelga en su negocio, que si había que cerrar, cerraba ya definitivamente. Así lo hizo. Y ha decidido cerrar definitivamente. Cerró, y claro, él tenía el banco, él tenía la compañía constructora, todas estas cosas, ¿no? Y era fácil vender el hotel, y lo vendió. Entonces él fue pagándole a cada empleado, le fue pagando el finiquito, ¿no? Sí. Y llego yo, él estaba allí con el jefe de administración, y él era el que
le daba el dinero al empleado y él era el que le hacía firmar al empleado en esto, ¿no? Y total, que llego yo y me dice, ¿qué? ¿Ya os habéis quedado lo que queríais, no? Digo, no, Ignacio, yo no quiero huelga, a mí me deprime la huelga. ¿No? Usted que yo, bueno, vale. No, cogió, firma aquí, toma. Me dio los papeles de que yo tenía cotizado a la Seguridad Social, que por mi categoría profesional tenía lo más alto. Lo más alto que se podía tenía yo entonces. Dice, esto no lo pierdas. Y esto es lo que te pertenece, el finiquito de aquí, y vete arriba a ver a doña... Él no me decía doña María Luisa, ella decía, vete a ver a María Luisa. Él era un morillo de esto. Total, que voy arriba y subo me acuerdo de la habitación, la 301, y le digo, señora, que don Ignacio me ha dicho que venga a verte. Dice ella, sí, aquí tengo unos sobres tenía 5 sobres, que era el metre, la gobernanta, el jefe de cocina y ¿qué más? El de servicios técnicos y yo. Ajá. Éramos 5. Y digo, sí, pero esto, dice, no, esto está aquí y él va, como igual que te ha dicho que venga, van a venir los demás. Esto es aparte, él quiere hacerlo para ustedes. Pero yo, como ya él me había dado a mí el dinero de antes, pues de lo que me pertenecía, sí, por el despido, pues yo no sabía. Fue una sorpresa, ¿no? Exactamente. Y llego y cuando me esperé a que terminara con todo lo que estaba atendiendo, dice, ¿qué pasa? ¿Qué quiere? Digo, no, que usted se ha debido equivocar, que yo, pues mire, doña María Luisa, mire usted lo que me ha dado y yo ya entiendo que usted me ha pagado y tal. Dice, no, eso te lo hago yo porque yo sé que tú vales para tener tu propio negocio. Con ese dinero invierte en lo que a ti te guste, pero como un negocio, para que tú no tengas que trabajarle a nadie. Fíjate lo que me dijo, ¿eh? O sea, con esa suma de dinero que te dio de más, sí, te daba para montar un negocio. Claro, monté una tienda de ropa. Mi mujer y yo montamos una tienda de ropa y que en el pueblo, aquí arriba. ¿Qué edad tenías más o menos cuando pasó esto? Pues yo tendría entonces el servicio militar 28, 30 años. Joven. Joven, ¿sí? Y entonces pues yo ya no quería trabajar más en la hostelería, ¿no? Pero no fue así, porque no me dejaban. Y entonces montamos la tienda y era un boom. No era muy grande la tienda, pero allí la gente esperaba en la puerta, salía uno y entraba otro, porque no era muy grande, ¿no? Entre los muebles y tal, había poco espacio para el cliente. Bueno, pues entonces yo de ahí salté al hotel. O sea, de la tienda de ropa has decidido después volver a la hostelería, ¿no? Exactamente. ¿Pasó mucho tiempo en la tienda de ropa? Bueno, la tienda la tuvimos casi 17, 18 años. Mucho tiempo. Sí. Además le vendíamos al pueblo entero. Le vendíamos, eso era... yo tenía en el pueblo, yo tenía la exclusiva de Lacoste. Fíjate, era muy importante tener eso. ¿Solamente vendías Lacoste? No, en esa tienda. Era un artículo más, ¿no? Sí, pero que de Lacoste solo se puede encontrar en su tienda. Exactamente. Porque claro, hay que tener en cuenta una cosa, que hoy Benalmádena, con su conjunto de la costa, con ese puerto tan bonito que tenemos, porque sí, es precioso, ¿eh? Yo cuando voy allí, de verdad que me siento como... Tengo amigos allí también, en el puerto, y yo no tuve la suerte, no tenía dinero para comprar una casa allí. Estos sí compraron, ¿no? Y ya te digo, y además que Benalmádena fue creciendo bastante deprisa, ¿no? Porque claro, y tú has visto crecer desde los inicios de Benalmádena, claro, toda su parte hotelera, hostelera, turísticamente hablando también. Exactamente. Entonces,
ahí pues de ahí fui a la Barracuda, eso es. La Barracuda era en la empresa lo que a mí me gustaba, que era, porque yo lo que quería, yo no quería hacer otra cosa, yo quería ser barman, atender a mis clientes y emborracharlos a todos, como me parecía, y yo detrás que se ponían en la barra, hacían apuestas, decían, no, tú verás cómo ahora se equivoca, o le sobra o le falta, pero yo era más listo que ellos, y yo ponía mi copita, si eran 4, pues eran 4 copas de lo mismo, ¿no? Y sí. luego al lado ponía mi copita. Y alguno que me llegó a preguntar me dice, bueno, ¿y esa copa ahí para qué la quiere? Digo, no, es que mire usted, esa copa, porque usted habrá comprobado que yo, antes de darle a usted a probar el cóctel que le hago, me gusta a mí probarlo para ver cómo está. Previamente. No era así, era que era donde yo estaba, si me sobraba. Ahí tenías la trampilla hecha. Claro. Y ya te digo, y me llamaban desde el extranjero, me llamaban y me decían clientes nuestros, me dicen, mira, Salvador, que estamos... Que eso de mira lo he dicho yo, pero no me lo decían así. Sí. Salvador, que soy fulano de que tenemos una fiesta aquí en la casa y cómo se hacía el Bloody Mary, o cómo se hace el Dry Martini, cómo hace la margarita y esto y todo. Bueno, no corre usted tanto que si no, no voy a poder explicárselo. Y ya le explicaba yo y digo, bueno, si necesita algo más me llama, que no me molesta y tal. Y yo desde aquí le decía lo que tenía que hacer. ¿Cómo hacer el cóctel desde el teléfono? Para mí eso era más importante que ser ingeniero, abogado, arquitecto, mucho más, ¿no? Salvador, ¿qué tipo de clientes había en esa época? Porque al final ha ido evolucionando. ¿Qué tipo de clientes eran en esa época? Eran clientes pudientes, gente muy pudiente, muy eso. Y entonces, pues, era distinto. Nosotros... el hotel nuestro tenía 89 habitaciones. Bueno, pues el hotel había por cada cliente 3 empleados. Ya te puedes imaginar. ¿Qué cantidad de personal? 3 personas por cliente. O sea que tenía que salir todo bordado, ¿no? Aquello era... Y ya... Pues me voy a la Barracuda, del Carihuela, ya el Carihuela queda ahí atrás, ya aparcado ahí. Yo iba a verlos a ellos, a los hijos, iba al hotel, me veía don Ignacio. Bueno, ¿qué hace? ¿Te va a venir otra vez para acá? Digo, no, yo estoy muy bien donde estoy, que usted es muy duro, que usted tal y cual. Yo vengo, pero para estar con sus hijos y tal. Y bueno, pues... La Barracuda era de una empresa que ahora no recuerdo, este hombre era de Jerez de la Frontera y tenía también el Castillo de Santa Clara. El Castillo de Santa Clara era mi sueño, donde yo quería llegar. ¿Por qué? Porque había 5 bares y a mí lo que me gustaba era dirigir todo eso, ¿no? Esa era mi meta, ¿no? Tu meta era llegar a trabajar en ese... Exactamente. Yo cuando me viene porque en la Barracuda yo fui allí de segundo metro. Aunque no era el restaurante mi especialidad, pero el primer metro que había, que nosotros siempre íbamos juntos, Antonio Cabello y yo éramos muy buenos amigos y siempre íbamos, él en un lado y yo en otro, pero siempre íbamos inaugurábamos juntos y tal. Entonces él me decía, Salvador, vente para abajo y me echa una mano. Yo me ponía allí delante a cocinar del cliente, flambeando en fin, tú has visto eso, ¿no? Lo has visto, ¿no? Bueno, pues haciendo los crepes Suzette, haciéndole todo lo que se hacía delante del cliente. De eso que yo tenía la esperanza de poder tener un local arriba en el pueblo, que todo fuera el salón, la cocina, todo más o menos como esto, y que yo cocinara delante del cliente lo que él quería. Esa era también mi ilusión, ¿no? Pero no llegamos ahí, ¿no? Entonces se va el primer maître, que era Antonio Cabello, se va a
a Santa Clara, porque aquello era un desastre, tenía que ir alguien que... Faltaba un salvador ahí. Sí, pero bueno, en este caso, este era peor que yo, Cabello era un hombre muy correcto y además un profesional. Yo aprendí mucho de él porque había diferencia de edad entre nosotros, aprendí mucho de él, me aconsejaba y tal, y se lo lleva don Jaime de Torquemada, que era uno de los mejores directores que han pasado por la costa. Llega él y se lleva a Antonio Cabello al Santa Clara. El máximo lujo que había en la costa era Santa Clara. Bueno, sí. Pues llegaste al Santa Clara, ¿no? No, yo seguía en la Barracuda, vale. Pero le dice, Jaime de Torquemada le dice a Antonio Cabello, le dice, un mes o dos después, le dice, hay que ver que hemos solucionado el tema del restaurante, pero el tema de los bares sigue siendo sin arreglar. Dice, porque usted quiere. Y el otro dice, ¿cómo que porque yo quiero? Claro, usted tiene uno de los mejores barman de la costa, lo tiene usted trabajando en su empresa. ¿Cómo? Claro. ¿Quién es? Salvador, en la Barracuda. ¿Y qué hace ahí Demetrio? Claro, al irse él, claro. Yo era el segundo, me ascienden a primero, ¿no? Claro. Pero eso cómo puede ser. Usted hable con él y verás cómo se... Total, que viene a verme allí y me dice, ¿tienes mucho trabajo? Digo, no, aquí estamos preparando ya para almuerzo y tal, pero ¿tiene alguien que eso? Sí, pues vente, que vamos a hablar un ratillo. Y me llevó a la oficina, y la oficina del director, y el director lo echó, le dijo, vete por ahí afuera a darte una vuelta. Era un catalán que nosotros le llamamos el chivo, porque tenía una perilla aquí en la barba. Era muy mala persona, también hay que decirlo. Sí, malísimo. Trataba a la mujer muy mal y todo eso. Bueno, pues viene, hablamos y tal, y nos tiramos un mes y medio para ponernos de acuerdo con el sueldo. Él quería darme un sueldo y tú querías otro. Eso, y yo le digo, mire usted, don Jaime, ¿usted qué es lo que necesita? Una persona que le termine el problema que usted tiene en los bares, ¿no? Sí, pues eso vale tanto. Hombre, pero es que va usted a ganar casi igual que yo. ¿Y qué quiere usted que haga? Total que, digo, si yo le digo que yo voy a arreglar el tema de los bares aquí, quiero tener carta blanca, ¿eh? Yo no voy a echar a nadie, pero si alguien se va, pues mira, allá él, ¿no? Y me tiene que pagar tanto, porque yo no le voy a decir a usted, yo no voy a entrar a hacer 8 horas. Yo igual, si tengo que estar 3 días sin salir, así será. El compromiso era total. Claro, como tenía que ser. Y yo se lo digo, y si pasa un tiempo prudencial y no lo consigo, yo mismo le digo a usted que me voy y no quiero, pero vamos, espero que no sea así. Total, que yo empecé a trabajar, claro, yo era joven y había gente con 60 años trabajando. Y claro, como me dijo uno, ¿no?, que era profesional, pero estaban viciados, no tenían la disciplina que había que tener en aquella época. Hoy no hay disciplina ninguna. Hoy es un desastre todo lo que hay en la hostelería, cuidado. O sea, ¿ha cambiado tanto Sí. como era antes a como es ahora? Sí, ¿Lo notas? Muchísimo, sí. Yo, por ejemplo, que me gusta ir a tomar una copita a los bares, pues con los amigos, y primero, que no usan la bandeja. Segundo, que cuando son 4 o 5 personas en la mesa, han pedido ya la bebida y esta persona lleva los vasos, uno aquí, otro allí, aquí, o a veces ponen los dedos aquí donde el cliente tiene que poner los labios, cosa que yo eso nunca lo he aceptado. Y cuando van a recoger una mesa que está sucia, pues hacen así, meten los dedos dentro, igual. Y eso no lo aguanto, es que vamos, ayer tarde casi tuve una bronca con... O sea, las maneras en las que se hacía antes a como se hacen ahora, antes era más disciplinado, más correcto, de maneras... Y ahora se ha perdido. No, ahora no hay nada. Primero que no hay profesionales, empezando por los dueños. Los dueños no saben lo que tienen entre manos.
bueno, no quiere decir todos, ¿no? Yo estuve, el sábado estuve en Ronda y comimos en un restaurante que hay al lado donde está la... ¿Conoces Ronda? Todavía no he estado en No, Ronda. pues es muy bonita, deberías de ir a verla. Iré. En donde está la cárcel, que en Ronda existían las rondas antiguas y después se fue formando una parte nueva, Vale. pero lo separaba un arroyo muy grande, un tajo. Y entonces hicieron un puente y ahí, en ese puente hay un cuartito, que ese cuartito era la cárcel. Y de ahí no se escapaba nadie, eso era... pues comí ahí y la verdad que me quedé asombrado de ver, y eran personas, claro, es que eran personas mayores que te hacían el servicio, además lo hacían como yo sabía que había que hacerlo. Ahí sí estabas a gusto, ¿no? Después, sí, bien atendido, como debería ser. La verdad es que sí. Y entonces yo eso no lo acepto. Primero que cogen y no, esto no, la bandeja ahí cabe todo, oiga, es que y se le caen las cosas al suelo, pero bueno, ¿esto qué es? Pero ¿dónde está el problema? ¿Dónde radica el problema? ¿En la escuela de hostelería? ¿En los profesionales que no aprenden bien? No. El problema es que en la escuela de hostelería, no sé hoy, cuando yo trabajaba y me venían a ofrecer personas yo muchas veces cogía, ¿no? Pero después el resto de los me decían, pero usted no va a decir, es que no saben nada, si es que vienen diciéndonos a nosotros, lo que usted nos enseña no es lo que ellos dicen, ellos, digo, sí, porque ellos tienen unos profesores muy, es que los profesores que ellos tenían en la escuela de hostelería hoy será distinta, pero en aquella época no nos llegaba ni a la mitad, a nosotros, ¿no? Los que nos... Entiendo. Eran como que el nivel ha descendido, ¿no? Exactamente. Y hay una escuela ahí en Churriana, la Cónsula, de ahí salen personas preparadas, ¿no? Después allí en Benalmádena también, aquí en Benalmádena también tenemos la escuela de... Esta ya le prestan menos atención, porque eso es de la Junta de Andalucía. Y entonces parece ser que esta señora que teníamos, la que fue tantos años presidenta de... Esta parece ser que no le iba mucho el tema de cómo iba la escuela aquí en Benalmádena, ¿no? Pero realmente la buena escuela es la de la Cónsula, la de Churriana. Ahí hay profesionales, gente muy preparada. Pero claro, esa gente después se lo rifan, ¿comprende? Claro. Sale, eso es como todo. El médico que está estudiando medicina y es el número uno en la... Pues ese es tan loco porque se lo llevan, ¿no? Claro. Se lo llevan, ¿no? Al final, ser el mejor es lo que pasa. Claro. Y entonces, pues en esto ocurre lo mismo, ¿no? Y ahí yo tengo la hija de un amigo mío, él es carnicero, el que tiene la carnicería, y le digo yo, tu hija está en la Cónsula y ¿qué está haciendo? No, ella no. Digo, ¿cómo que no? Dice, no, está haciendo repostería. Digo, pero entonces, el día que tú te canses y cierres esto, ¿ella qué va a hacer? Dice, es que yo no quiero que mi hija sea lo que yo soy, porque esto es muy esclavo. ¿Verdad? Es así, ¿sí? Y ella chiquilla es una maravilla. Y digo, pero dice, no, también está aprendiendo a hacer comidas y tal. Digo, bueno, pues a ver si un día me invita a que hagamos... Bueno, seguro que le saldrán bien todos aquellos postres, ¿no? No, hombre, claro, si están ahí y están... Es que van haciendo un tiempo en cada... para que cuando salen... Claro, para tener una... En general, de lo que es la... Y esta gente cuando salen de ahí, de la escuela de hostelería, la mayoría están preparados para llevar, incluso para ser directores, fíjate. Sí, ¿eh? Sí. Pues mira, aunque se han notado muchos cambios, ¿no?, en la hostelería y la forma en la que los profesionales han aprendido, la hostelería sigue avanzando, ¿no? Y vamos a seguir hablando de ello después de esta pausa a comerciales, así que seguiremos hablando con Salvador de todas esas anécdotas que tiene de su vida.
Y continuamos en este programa de La Plaza conociendo más a fondo ese perfil humano de Salvador Pérez. Ya hemos hablado de su infancia, de su experiencia como hostelero y muchas anécdotas que ha vivido en este trabajo a lo largo de los años. Vamos ahora a pasar un poco a hablar también de... Tívoli. Sí, también. Pues mira, vamos. Salvador, yo te voy a dejar hablar a ti porque a mí me está gustando muchísimo esta entrevista, que nos la estamos pasando súper bien, ¿no? Estábamos hablando ya de, bueno, la hostelería, tu experiencia, todo lo demás, ¿no? ¿Del Tívoli? Vamos. Vamos al Tívoli, ¿no? Venga. ¿Cómo así? ¿Cuál es tu relación con el parque de atracciones? Bueno, nosotros, la familia, mi yerno, mi hija, fuimos, todos éramos una empresa. Sí. Y nosotros éramos concesionarios en Tívoli. Nosotros teníamos el restaurante El Sevilla, la Plaza Andalucía, que eran 3 restaurantes, pero que lo unieron todo en uno para que lo llevara yo, porque yo no quería entrar, porque no había buenas maneras entre los quesos, siempre discutían y tal. Bueno. Y entonces cuando a mí me ofrece el dueño, Beck Olsen me ofrece la Plaza Andalucía, pues yo le dije que no, que yo no quería entrar en ese tema con esta gente, ¿no? Bueno, no te preocupes, esta gente ya le tenemos buscado otro sitio y eso lo vamos a hacer un restaurante para que tú puedas dar bodas, comuniones, todo lo que tú quieras. Y va, digo, bueno, entonces tenía el Sevilla, que era un restaurante maravilloso, lo llevaba mi yerno. Después la Plaza Andalucía la llevaba yo, y teníamos una heladería también en la Plaza Andalucía, sí, y los bares del teatro, que eso eran los que daban el dinero, ¿eh? Esa era la minita de oro. Exactamente. Entonces mi hija estaba conmigo porque yo no podía abarcar y yo era consciente de que yo, que me lo sabía casi todo en la hostelería, claro, era consciente de que metían la mano en la caja, algunos. De hecho, me costó averiguarlo, pero yo no me temblaba el pulso en la hora en el mes de agosto, cuando más trabajo había en Tívoli. Mi hija me dice, papá, ella sabía más que yo de esto, porque parece que, papá, observa a fulano que está metiendo la mano en la caja. Anda, que tú también estás igual siempre, que siempre te esto, que lo otro. Yo era más confiado, a ver si me entiendes. Pero, quiera que no, la curiosidad ya... Y entonces, pues... Sí, que ya lo veía venir, ¿no? Y te advertía. Total, que eso uno te voy a contar más, ¿eh? De eso, uno, pero hubo varios. Entonces, lo veo, entra a la barra, había una muchacha que era la que se encargaba de comprar, y entonces hubo un poco allí de que él quiso meter la mano en la caja y ella no quería, y entonces, claro, yo me di cuenta y mira, Tívoli, ¿eh? Sí. Está nuestro compañero ahí atento. Ya. Y entonces, pues yo lo vi, eso, y llevaba el dinero ese. Cruzó toda la plaza y se fue a un kiosco donde él compraba el tabaco. Fíjate, 5 euros, que fue lo que cogió, ¿eh? Cuando regresa, le digo, José, ¿quién usted es, Salvador? Tú sabes que en este momento has terminado de trabajar aquí, ¿no? Se acaba tu contrato ahora mismo. Y me dice, se queda pensando. Dice él, sí. ¿Y tú crees que eso está bien? ¿Merece la pena eso? Hombre, han sido 5 euros nada más. 1 euro. Pues tú necesitas algo, me lo dices. Claro. Y yo te lo doy o no, sin problema ninguno. Así que ya sabes, vete al cuarto, la ropa te cambia, la ropa me la dejas ahí, y me dice él, pero es que estamos en el mes de agosto y usted necesita aquí las personas que estemos. Digo, sí, pero es que yo ya no voy a estar tranquilo y yo ya voy a estar pensando siempre mal de ti. La desconfianza, claro. Entonces lo mejor que eso es que te marches y ya está, y no pasa nada. Eso fue... Bueno, es que en tantos años también, la de anécdotas que habrán pasado, ¿no? En tantos sitios. Pero ahí era más eso, porque
porque ahí era más, a ver, ¿qué es lo que hay ahora ahí? No, tranquilo. No es cosa mía. Era que era demasiado y no podíamos controlarlo. Yo tenía a un chaval que hoy es Policía Nacional, que está aquí de noche en Benalmádena, Sí, Ángel Cano, sí, buen amigo. Él en su móvil no me tiene puesto mi nombre, el jefe. El jefe. Digo, quita eso de ahí, hombre, que esto no es correcto. El jefe. El jefe. Te has Sí. quedado. Y él, mi sobrino, mi hija y mi mujer cuidaba de mis nietas, que eran chiquititas, ¿no? Sí. Y un día me dice Ángel, me dice, Salvador, aquella pareja que hay eran inglesas. Sí. Aquella pareja que hay allí, que han tomado, digo, sí, un lenguado y una paella, que nosotros teníamos la paella del paellador. Estas paellas que salen a los 12 minutos, son individuales, tú las tienes congeladas, las metes y en 12 minutos, bien. Entonces, que dice que no paga nada más que la mitad de la paella. Digo, ¿y eso? Dice, sí, porque dice que su señora se ha comido la mitad y que ya no tiene más ganas. Digo, bueno, sigue tú con lo tuyo, que yo voy a hablar con esta gente. No te lo puedo creer. Y le llevo allí y le digo, ya sabes, cuando yo te diga que llames a la policía, coge el móvil y haz como que está llamando, ¿eh? Pero no llamas. Hombre, por eso no era... Sí. Y entonces le digo, bueno, muy bien, pues yo voy a decir que venga la policía y él decidirá si usted va a pagar o no va a pagar. Ah, no, bueno, no se preocupe, la policía no y tal y cual. Digo, bueno, pues aquí está la factura, pague usted, que es lo que tiene que hacer. Y ha pagado. ¿Usted en qué cabeza cabe Claro. que una paella, un plato, que su mujer o usted se come la mitad, ¿qué hago con la otra mitad? ¿Se la doy a un cliente? Sí, digo, no. Eso Madre será mía. en su pueblo. Claro, eso sí, pero ¿a quién le cabe la cabeza? Aquí no. Esos años en Tivoli, me imagino, ¿no? Cualquier cantidad de afluencia de gente allí, ¿no? Eso era a veces... ¿Cómo fueron esos momentos allí? Muchísimo. Aquello era, pues, dependiendo del tipo de artista que viniera, ¿eh? Dependiendo del tipo de artista que viniera, pues, así iba de gente. Había veces que en la carretera general, la de arriba del todo, Sí. ahí aparcaba la gente para ir a ver a los... ¿Tú conoces los movinos cocidos, no? No, son los tíos más groseros, pero oye, ¿qué es lo que la gente le gustaba? ¿Sí? Y yo decía, pero vamos a ver, don Fernando, don Antonio, que venían ellos muy a menudo, pero ¿usted cómo puede venir a ver a estos tíos? Dice, porque me encantan, y a mi mujer le encanta. ¿Para gustos? Y todo lo que... Bueno, es que el tío estaban en el escenario, se echaban los pantalones abajo y enseñaban allí todo lo que había que enseñar. Oye, y a la gente le gustaba eso. Y, bueno, era entretenimiento al final de cuentas, bueno, ¿no? sí, era un entretenimiento, pero eso a mí me daba mucho. Y también Medina Zahara, que era un grupo, yo creo que todavía existe Medina Zahara, pero ya no tiene ese que tenía, ¿no? Lolita, la hija de Lola Flores, esa también, aquello lo ponía a rebozar. ¿Cómo se llaman estos? Los morancos, que esta pareja son... sevillanos, y ellos desde el escenario se metían conmigo y yo me metía con ellos, yo les decía. y entonces estaban actuando y cuando le parecía, pues se metía conmigo, ¿no? Y yo les decía, vale, no te preocupes, hombre, que yo sé lo que a ti te gusta, pero hoy no vas a encontrar nada. Y ya le decía, cállate. Y así, o sea, había una distancia. Hacías parte del escenario, ya, del show. El show, exactamente. Entonces eso era muchísimo porque en 20 minutos tenías que hacer las ventas. Entonces este era el mostrador y ahí había 4 filas de personas, de clientes, ¿no? Que tú veías las manos con el dinero, escuchabas, yo quiero 3 Coca-Cola, 2 hamburguesas, ta. Y entonces yo que decía, bueno, pero esto no puede. Entonces llego a un supermercado y negocio con ellos las bolsas. Ellos me dan las bolsas que yo las voy a usar en el teatro y no les cobro nada. Y ellos tampoco me cobran nada por las bolsas. ¿Por qué pasaba? Que llegaba una vez y decía, me da usted 2 perritos, 2 hamburguesas, me da usted 2 latas de cerveza, me da usted esto. Ya imposible que lo pudiera llevar. Entonces yo iba, claro, lo iba echando todo a la bolsa.
Y cuando yo hacía así, bueno, aquí está, pero con la otra mano estaba cogiendo el dinero, si no, no lo veía. Y entonces nosotros teníamos 2 cajas registradoras que era donde reponíamos para el cambio, pero el dinero iba debajo del mostrador en unas bolsas de plástico. Entonces el dinero lo metíamos en las bolsas porque aquello era de mortal. Claro, mucho movimiento. Claro, y entonces era una forma de que allí nadie podía meter la mano ya. Y entonces las cajas era para sacar el cambio. Claro. Y a lo mejor pues uno de ellos, vete al cuarto y tráete cambio para esta carta. Personas de confianza, Claro. ¿no? Es que Tívoli para mí fue yo llegaba a mi casa a las 5 y media, me duchaba, al día siguiente, mira, mi Tívoli, y al día siguiente tenían que venir esto en personal para revisar nevera, porque tenía lo menos 15. Claro, mantenimiento y eso. Exactamente, las compras, en fin, una cantidad de eso, y eso lo hacía yo por la mañana. ¿Y cuánto tiempo estuviste en Tívoli con los locales? Te cuento, ahí fue el dueño, que era, al hombre no lo trataban bien, los concesionarios, eran una gente un poco, pero ellos, el dueño, Beck Olsen, era una persona muy agradable, Y yo llegaba de hecho, alguno se atrevió, de mis empleados, se atrevió a decirme, ¿y usted por qué trata usted al señor Olsen de una forma distinta? Digo, ese no es tu trabajo es servir las mesas y cobrarlas, que no se te olvide. Importante. y limpiar las mesas, eso es tu trabajo, lo que yo haga, eso es cosa mía, ¿vale? Sea la última vez. Pues este hombre llegaba con sus amistades y yo me dedicaba a ellos. ¿Por qué? Claro. Porque todo aquello me lo dio él, a ver si me entiende. Claro, claro. Yo tenía que trabajar, pero aquello era, y llegaba él con sus amistades y tal, señor Olsen, ¿qué va a comer? Sí. ¿Y qué quiere y tal? Algo bueno de lo que tú tienes por ahí. Él lo que venía siempre a tomarse unos entrecôts, que yo tenía 3 tipos de entrecôts, ¿sabes? Y a él le gustaba el número 1, que era el mejor. Y después me decía, la cuenta la pasa a la oficina, ¿no? Abajo. Digo, sí, no se preocupe, ya eso. Mentira, yo no pasaba nada. Pasaba. Yo estaba súper agradecido. Claro, era una forma de responder, ¿no? De agradecimiento. Claro, yo estaba súper agradecido al trato que me daba a mí, al trato que él todo lo que quería que yo lo cogiera, pero no era posible que yo cogiera todo aquello, porque yo le decía, no, usted dice que yo soy su amigo, una vez me dice niño, otras veces me dice amigo, usted lo que quiere es que yo muera aquí. Digo, ya no me busque más cosas, que no quiero más nada, pero yo me lo pasaba bomba. Y mi hija, ya al final, que ya no íbamos a venir, no, verá, llega Rafael Gómez, el famoso Sandokan, no sé si tú habrás oído hablar de él. No, este hombre era un constructor, él es joyero, de Córdoba, un cordobés. Y este se metió en Tívoli, pero con la idea de hacer todo lo exterior, hacer bloques, y cerrar Tívoli, pero con bloques de vivienda. Dejar solamente la entrada principal, que es lo que hay ahí, y lo demás, pero claro, es que ten en cuenta que ni la Junta de Andalucía se lo permitía, el alcalde sí, porque el alcalde de todo lo que fuera el Bolín, que era un vicioso pues ese sí, pero después estaba la Junta de Andalucía, que no había nada que hacer con eso, ¿no? Y entonces, cuando él vio que no podía, pues entonces ya ahí la cosa, las relaciones alcalde, él, tal, él llega y me dice, digo, con los pelos aquí, parecía una mujer, pero con los pelos cardados y eso, ¿no? Y llega y me dice, ¿usted me conoce? Digo, claro, no lo voy a conocer. Me da una tarjeta. Dice, toma, dale esta tarjeta a tu abogado y que se ponga en contacto con el mío. ¿Por qué? Porque nosotros queremos explotar los negocios, nosotros.
Digo, muy bien. Digo, mire usted, a mí me quedan 17 años, que no era correcto, que sí era correcto. Lo que pasa es que como esto ya venía el dueño del Tívoli, venían negociando y tal y tal y tal, y Claro. él de alguna forma me quería favorecer en lo que eso. Realmente a mí lo que me quedaba eran 5 años de contrato. ¿Y tú has dicho? Y entonces él me dice, ¿tú quieres 20 años de contrato? ¿25? Digo, no, señor Ortega, a mí déjame, yo estoy loco ya por terminar y quitarme del medio. Teníamos otra que era la Casa de las Tortillas, que nada más que se hacía tortilla, que yo era. Y entonces, claro, él sabía, diría, de alguna forma, como a este lo va a indemnizar, no lo va a indemnizar igual por 5 años que claro, por 17 años, que fue lo que al final. Y entonces le digo yo, pues mire usted, yo a mí, lo que usted diga, pero a mí me quedan 17 años de contrato. Y sí, ya lo sé. Ah, bueno, pues nada. Llamo al abogado, digo, mira, esto. Dice, oye, Palomo, hemos estudiado juntos los dos. ¿Cuántos quieres tú por irte? Digo, yo quiero esta cantidad. Y le dije algo, digo, y si ponéis 5 más, será para ustedes, porque yo no te voy a pagar nada, Tiene que ser de este dinero. Este es el que yo quiero para mí. Claro, has puesto tu monto de dinero, el que querías. Exactamente. Claro. Y ellos, digo, hablas con tu amigo, que era el abogado de Sandokan, del pájaro este. Y entonces, pues, vale. Total, que al mes. Y fuimos los primeros en firmar el final con Tívoli. Ah, Pero yo ya tenía los dineros. claro. Yo ya tenía que... ¿Has hecho una estrategia previa antes del final del Tívoli? Claro. Es que, bueno, él me pagó con pagaré. Me fue pagando, había 4 pagarés. Y 3 fueron correctos en la fecha que estaba. Y el último, pues nada, que no. Y la Unicaja, que el director de la Unicaja era el colega mío, éramos socios en unos terrenos ahí en el pueblo arriba, y me dice él, mira, Salvador, esto era un golpe fuerte, ¿no? Claro. Y dice, es que este hombre, ya sabe, la fama que tiene de tal, yo, en vez de negociarlo, quédatelo, porque así, si este no te paga, si este no responde a la palabra del pagaré. No, por lo menos no vas a tener lo que el banco te va a costar el banco, porque digo, bueno, ¿y tú crees que así? El último día, yo allí por la mañana en el banco con un amigo Lázaro, que ya no es, se jubiló también, y me dice, nada, que este tío no viene, y esos dineros ya los teníamos nosotros comprometidos con otra cosa. Y total, que me digo, bueno, vete por ahí, que me estás poniendo nervioso, me dice el director. Digo, no, vámonos los dos y invítame a café, anda, vamos a ir, me invita a café, que tú tienes más dinero que yo. Total, que, espérate que voy a decirle a este, entró para adentro, y cuando sale, me dice, ya está el dinero aquí o sea, que ya vas a poder. Digo, hombre, tú ves, entonces ahora ya no me importa de invitarte a comer. Ahí sí podías, ¿no? Claro, ya está. Y ahí ya terminamos nosotros, ¿no? Ahí terminó ya los locales con Tívoli. Sí. Ahora empiezo bueno, me jubilo, ya, yo jubilado. ¿Cómo pasas de ser del mundo de la hostelería, dedicarte a todo este tema, pasas a ser presidente de la Asociación de Mayores? Bueno, ahí me jubilo. Sí. Me jubilo en Tívoli y entonces, pues, el alcalde que había entonces, Enrique Moya, un buen amigo mío, me dice, oye, ¿tú estás jubilado ya, no? Digo, sí, me he jubilado. ¿Qué pasa? Y me dice, no, que me hace falta una persona para llevar el hogar de los jubilados. Tú vas a ser el presidente. Digo, no, déjame que lo piense, Enrique, no me dejes, que yo acabo de terminar con esto, que eso para mí ha sido y ahora tú me quieres meter en esto y tal. Y me dice él,
bueno, una semanilla te voy a dejar de... En una semana tenías que decidir si ser el presidente de la asociación de mayores. Total, que dice, o viene a verme, o si yo estoy ocupado, pues yo, si no, yo te llamo, en fin, tenemos que vernos en una semana, es lo que te doy para esto. Así que si eso, pues voy y le digo, mira, Enrique, pues yo me lo pensé, yo tengo una finquita ahí abajo, y yo mi hobby es el campo, cultivar las verduras, Ese es tu hobby. Ese es mi hobby. Y entonces yo me quería dedicar a esto, mi mujer en la tienda que montamos, ella en la tienda, yo quería hacer una nave, un invernadero para esto, ¿no? Que bien que no lo hiciera porque después eso no tenía salida, o llegaba a un sitio y si las cosas valían 5, lo que está ocurriendo ahora con los tractores en la calle, eso es a consecuencia de que el agricultor no gana nada y sin embargo las grandes superficies son las que se están llevando. Eso es. Entonces me dice él, dice, bueno, pues ya está, ven, vete para allá, ya tú eres. Digo, no, está equivocado. Digo, mira, yo voy a hacer, te he dicho que sí, pero tiene que haber unas elecciones. Si las gano, bien, y si no, pues yo no quiero que después diga, mira, te has puesto ya lo han puesto, ya. Tú querías que fuera democrático, ¿no? Exactamente. Y bueno, pues se hicieron las elecciones, las gané, duraron 4 años, hubo 2 elecciones más, las gané las 2 también, yo he ganado 3 elecciones. Y esta última, que no es que yo quisiera ya perderla, es que estaba cansado y ya no tenía yo tanto... Que ya habían sido muchos años también como presidente. Hombre, sí, he estado pues... 3 candidaturas, ¿no? Sí, las 3 las gané. Y la podía haber ganado también si yo hubiera querido. ¿Entiendes? Lo que pasa es que el campo a mí me daba para yo reflexionar y yo pensar sobre mí. Y yo mismo, yo me hacía las preguntas y yo me las contestaba. Fíjate que la reflexión misma. Claro. Y yo decía, bueno, y otra vez, y yo aquí, si yo ya lo que tengo que hacer es dejarme ya y que estar venga aquí en el otro. campo. Pero claro, después estaban los amigos, los socios, los de la junta directiva y tal. No, hombre, Salvador, si usted se va, ¿qué vamos a hacer nosotros y tal? No, venga, hay que seguir luchando. Y la verdad es que yo no estaba muy contento. Y mi familia tampoco tenía muchas ganas ya de... Claro, por el tiempo, ¿no? Porque implica tiempo. Entonces, ¿Qué actividades desarrollabas como presidente de la asociación? Todo. Y bueno, había un conserje, cuando lo había, que si no tenía que hacerlo yo, cosa que no me parecía muy bien. Abrir y cerrar pendiente, que si había alguna reparación de algo, la limpieza que estuviera correcta, en fin, todo eso, ¿no? Las actividades que hacían mayormente las mujeres, que es las que más uso hacen de... Fíjate que no estoy mirando el libro para nada, ¿eh? ¿Has traído la chuleta para no mirarla? Exactamente. Y total, que esa era mi función, era organizar excursiones, comidas, todo. Había veces que ya no podía yo más, me agotaba. Lo que pasa que también los compañeros de la Junta también ayudaban a hacer las cosas, ¿no? Para las distintas, por ejemplo, aquí en Arroyo, el patrón de Arroyo es San Juan, pues nosotros hacíamos una fiesta para, aunque ellos tienen aquí hay un centro, nosotros tenemos el de arriba, que es la Virgen de la Cruz, que es nuestra... Sí. Y la verdad es que, entonces, bueno, pues ahí hacía... a mí me entregaron el centro, prácticamente con sillas, mesas, paderes y 4 cuadros colgados, y entonces aquello había que darle vida a eso. Exactamente. Y entonces, bueno, pues era mi función, ¿no? Conjuntamente con estos que estaban conmigo en la asociación. En la asociación y en la Junta de Gobierno, que es como se llamaba. Y ya te digo que íbamos haciendo cosas, y esto, aquello, muchísimo, tiramos estos tabiques aquí abajo, aquel también, para darle más amplitud. Porque
había actividades que no se podía hacer porque arriba eran tres salas, pero entonces había un tabique de obra y un cristal muy grande, luego no se podía pasar de uno a otro, era muy difícil hacer la actividad de todo eso, ¿no? Y entonces eso, primero quité uno, después quité el otro, después hice una ventana a una fuente que hay que da en la plaza del Alguacil, que es como se llama, hay una fuente y ahí había un hueco, pero que estaba tapado. Y adentro, que es donde los jugaban y juegan los hombres a las cartas, uno a una cosa, el dominó, tal, pues yo estuve 4 años para conseguir que pudiera yo abrir aquello. Llegó una chica, Irene Díaz, sí, que es la concejala que teníamos nosotros de los mayores. Y digo, Irene, mira, esto ya lo he intentado con la concejala anterior a ti, el concejal primero, después la que ha venido detrás, después, y ahora tú, y esto no te preocupes, yo voy a intentarlo. Cuando ya ella me dice, mira, Salva, que no puedo, que es que mis propios compañeros son los que me ponen trabas en esto, y también los tuyos, porque ella me decía, tú eres de derecha, ¿no? Digo, yo no soy ni de derecha ni de izquierda, yo no quiero saber nada de ustedes los políticos. Mentira, yo sí tengo una tendencia a... Sí. Bueno, entonces pues llego ya un día y le digo, mira, Irene, deja esto, que esto ya está oliendo mal. Causa perdida. Dice ella, esto se va a hacer porque a mí me da la real gana. ¿Me entiendes? Sí. Digo, sí, pero no estás viendo tú qué dices. Esto se va a hacer, si no yo dejo de llamarme, ¿sabes? Oye, sí. Y lo consiguió. Entonces el salón se le dio una vida nueva, porque primero, bueno, llegaba y me decía gente, funcionarios, que son los peores, son los que ponen las trabas, porque ellos no quieren que se haga nada así. Y bueno, ¿y para qué quiere abrir esto? ¿Por qué? Digo, mira, pues sencillamente, eso me gustó mucho trabajo, sencillamente que yo quiero, por claridad, por luz, exactamente, claridad, ¿cómo se llama? Esto está aquí que parece una cueva, y esto tiene que... Sí, por luz natural. Sí, claro. Claro. Y un ambiente de ¿vamos bien o...? Sí, Salvador, vamos muy bien. Bueno. Que claro, hemos hablado de tantas cosas que parece que todavía nos queda un montón por hablar. Bueno, un montón, no tanto, ¿no? Porque yo lo voy a simplificar, aunque no, yo querría... ya lo que me queda es lo del centro de mayores, que ya hemos empezado con esto, sí, ¿no? Sí. Entonces... es que nos queda tampoco mucho, ¿eh? Nos quedan 1 minuto. Bueno, pero puede ser algo más del minuto, ¿no? Claro que sí. Bueno, lo comentamos, claro que sí, pero bueno, ahora nos queda 1 minutito justo. Yo te quería preguntar también, Salvador, porque has pasado por tantos aspectos en tu vida laboral. ¿Qué hace ahora Salvador en su día a día? Pues muy sencillo, ahora me voy al campo. Ahora estás en el campo. Tengo 2 yeguas, 2 caballos, tengo mi gatillo, tengo mi gallinilla, y ahora no puedo sembrar nada porque está prohibido regar por el tema que no hay agua y tal. Y entonces pues no planto nada, lo único que procuro es, sembrar unas pocas de fresas, y la verdad es que las fresas requieren de agua y no, porque es que además te pueden coger y pues te ponen una multa de muy señor mío. Bueno, pero por lo menos pasas tus días en el campo, que es una de las actividades que más te gusta y que más querías hacer, ¿no? Salvador, muchísimas gracias por este momento que se nos ha pasado volando. Pero yo tengo una cosa que sí quería decir, la puedo decir, pero es que yo quiero que salga de aquí, que lo escuchen. Dímelo, 10 segundos tienes para decirlo, ya está. Bueno, 10 segundos. Nos reúne el anterior alcalde
Víctor Nava, el socialista. Nos reúne a la junta directiva y tal, y demás socios. Entonces yo aprovecho para pedirle que me cubran una terraza que hay encima de la cafetería, y él se compromete, me dice que sí. Bien. Más tarde yo hago un escrito, lo meto por el registro de entrada pidiendo una planta más arriba, por el mismo motivo, porque ya se ha quedado aquello pequeño. Salvador, yo creo que vamos a tener que tener otro momento con Salvador para que nos cuente más historias. Muchísimas gracias por este momento con nosotros. Nos lo va a contar Salvador, así que en otra ocasión tenemos que hablar más. Claro, claro. Muchísimas gracias por este programa de La Plaza.